Visor País a través del venezolano.com.be y retransmitido a través de aporrea.org. Hoy quiero en la editorial compartir con ustedes un tema que en verdad es bastante sensible en relación con la realidad de nuestro pueblo el día de hoy. El hambre. Más allá de denunciar alguna hambruna que técnicamente consiste en el hecho de que la gente esté muriendo como consecuencia del acceso a la alimentación de manera mayoritaria, que además no haya alimentación, que no haya alimentos. Hoy en Venezuela existen colas, hay una escasez importante de determinados productos, pero si usted va al supermercado, usted consigue cualquier otro producto que podría evitar que usted muriera de hambre, aún a pesar de su calidad, a pesar de su característica, a pesar de que no sea parte de la dieta. Así que es difícil hablar realmente desde el punto de vista conceptual de hambruna en el país. Ahora, no por ello en Venezuela no deja de haber hambre. Y hoy el hambre se traduce en varios elementos. En primero, no solamente en la necesidad que se genera por parte del pueblo venezolano de determinados productos. Esos determinados productos son además parte fundamentalmente de la dieta diaria. Por otra parte, también existe el otro dilema, que es el hecho de que la escasez que existe genera el hecho de que haya exclusión por parte de algunos sectores sociales que ya ni siquiera están pudiendo acceder a estos alimentos regulados que con dificultad se pueden acceder a través de la distribución del Estado. Se han creado varios mecanismos como el CLAP y además también se ha sustituido toda una red de distribución que existía cuando el presidente Chávez, en relación con el Mercal, el Pedeval, los Pedevalitos y todos los mercados bicentenarios, todos unos formatos que habían presentado la posibilidad de la atención de las clases medias y bajas en relación con el acceso a alimentos a bajo costo, incluso llegando a competir en determinado momento con las cadenas comerciales más grandes del país. Bicentenario era precisamente eso, la pretensión de competir en relación con la posibilidad del acceso a los alimentos y a su variedad. Sin embargo, la caída del precio del barril de petróleo ha generado que el presidente Maduro tenga que hacer recortes, muy al estilo, por cierto, neoliberal, porque al final terminan pagando aquellos que son los más débiles, los que tienen menos probabilidad de acceso a las cosas porque no tienen riqueza acumulada. En ese sentido, es imprescindible tratar de observar que esto ha traído varias consecuencias. En un primer lugar, el hecho de que las colas sean absolutamente amplias. Pero en un segundo nivel, también el hecho de que haya gente que ni siquiera para las colas tenga la posibilidad de acceder a los alimentos. ¿Por qué? Porque además también ha disminuido el poder adquisitivo. Hoy, incluso las bolsas que se elaboran a través de los CLAP y se distribuyen a través de consejos comunales y otras organizaciones, o el Partido Socialista Unido de Venezuela en determinadas comunidades, llegan a quedar frías cuando las bolsas se calculan en 7.000 bolívares. Incluso he recibido información de bolsas a 3.200 bolívares que se quedan frías. Apenas 4 o 5 productos y lamentablemente la gente no tiene con qué comprarlas. Son muchas las bolsas que se están quedando incluso en este mecanismo de distribución y terminan siendo, por supuesto, fiesta para aquellos que terminan logrando bachaquear esos productos de primera necesidad. Precisamente por esto es por lo que se está convocando a una marcha el 4 de agosto. Si ponemos en pantalla, vamos a ver la convocatoria hecha por aporrea.org que nos informa: hagamos respetar el derecho a la alimentación, la salud y a salarios dignos. Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico convoca este jueves 4 a la Defensoría del Pueblo. Esta convocatoria sin duda que es una convocatoria amplia, sensible, aún a pesar de que lo llama un sector identificado con el chavismo, este chavismo crítico. Sin embargo, yo creo que muy difícilmente sectores distintos al chavismo no podrán sentirse convocados a una movilización como esta. Es evidente que es una convocatoria que no tiene los recursos que maneja ni la Mesa de la Unidad Democrática ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero toca un tema sensible, y es el tema de la vinculación del salario con el acceso a la alimentación y fundamentalmente del derecho, de la defensa de un derecho. Así como está la plataforma por la defensa de la Constitución bolivariana que defiende el derecho al referéndum revocatorio, entre otros derechos, pues esta plataforma también está defendiendo el derecho a la alimentación, que está siendo profundamente vulnerado. ¿Y por qué está siendo profundamente vulnerado? Vamos a ver esta imagen de la página Crónica 1,
que nos indica que la crisis obliga a los ciudadanos a buscar comida en la basura. Y esta imagen es una imagen que lamentablemente se está convirtiendo nuevamente en una imagen típica, en una imagen que nos consterna a quienes tenemos algún tipo de sensibilidad social. En estos días pasaba por la avenida Urdaneta al nivel de las Fuerzas Armadas y veía sorprendido cómo a las 5 o 6 de la tarde un grupo de no menos de 6 o 7 personas estaban esperando a la salida del restaurante El Carretillero con las bolsas de basura y tenían una serie de frascos para la clasificación de los desechos. Y ahí mismo, en ese mismo espacio, le pasaban el dedo a los potes de salsa y trataban de rescatar los desechos, lo que otros botan, con, por supuesto, las connotaciones de indignidad que lamentablemente trae como consecuencia esto. Después sale un reportaje, creo que, no sé si fue efecto Cocuyo o el estímulo, que indica, lo señala como una banda delincuencial que al final se alimenta a esa hora en ese restaurante. Pero ni porque sean delincuentes, ni porque no lo sean, nadie debería estar sufriendo lo que se está sufriendo, porque nadie recoge basura para comérsela porque le gusta, sino fundamentalmente por necesidad. Esto me recuerda mucho a la Cuarta República, no porque haya sido mejor o peor, sino porque simplemente antes del presidente Chávez este fenómeno era un fenómeno que habíamos naturalizado. Pensábamos que esto era totalmente normal, que la gente afuera de las bolsas, de la basura que sacaba, por ejemplo, McDonald's, vinieran a recoger latas o vinieran niños de la calle y rompieran las bolsas para ver qué hamburguesa de desecho conseguían para poder comer. No tengo ninguna duda que esto se superó en la progresividad del gobierno del presidente Chávez y usted puede ser antichavista, anticomunista, usted puede hacer lo que quiera, pero lo que no puede negar es que los niños de la calle y que la indigencia disminuyó en unos niveles importantes en el gobierno del presidente Chávez. Si usted asume como el padre Palmar, que es que Chávez los tenía en el sótano de Miraflores a los niños de la calle y se los comía, cosa que publicó en su tuit el padre Palmar, pues por supuesto que estamos hablando de extremismos absurdos y bastante ridículos desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad de la información. Pero si nos damos cuenta de la realidad, lamentablemente podemos concluir que el gobierno del presidente Maduro va absolutamente en contravía a ese principio humanista que planteaba el presidente Chávez, más allá del modelo económico y los elementos sobre los cuales se sustentaba la posibilidad de que esta gente no pasara hambre. Porque el que sabe qué es pasar hambre sabe muy bien y se hace muy sensible en torno al hecho de que otros no puedan sufrir sobre ello. Y hoy es evidente que tenemos un gobierno que es absolutamente insensible a este fenómeno. En el próximo segmento, como siempre, vamos a hacer análisis de algunas noticias relevantes de esta semana para al final hacer un análisis de un video de declaraciones de Ramos Alud bastante interesantes. Ya regresamos. Y en Visor País también tenemos un compromiso, y el compromiso es tratar de informar, pero también de formar en relación a las dudas, a los inconvenientes, a los procedimientos, desde el punto de vista de lo político, de lo económico y lo social. Y es por eso que hemos encontrado una ilustración que creemos muy útil, gracias al portal del Efecto Cocuyo, que nos puede permitir un poco hablar en este segmento sobre cuáles son los pasos del referéndum revocatorio. Esto respondiendo un poco además a la demanda de algunas personas que me han dicho, Nickmer, ¿por qué no escribes didácticamente, de manera avepánica, sobre el procedimiento del referéndum revocatorio? Vamos a ver esta imagen de Efecto Cocuyo y vamos a detenernos un poco en estos pasos enumerados de manera muy fácil e ilustrativa. Efecto Cocuyo nos dice, así marcha el proceso para el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Y nos enumera 14 pasos para llegar a la elección presidencial, dado el caso de que efectivamente el referéndum revocatorio decida sustituir al presidente Maduro. El primer paso es la solicitud de formato de firmas, ya se cumplió. El segundo paso es la recolección de 197.721 firmas, o sea, el 1%, eso ya también se cumplió. No sin trabas, por supuesto, y con la dificultad de haber interpuesto una serie de pasos, vericuetos y procesos burocráticos por parte del Poder Electoral que sin duda extraña en relación con la voluntad que está expresa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, también se cometieron errores, se recogieron una cantidad de firmas innecesarias, pero además dentro de las innecesarias
hubo una cantidad de firmas irregulares, eso también es verdad. Pero ya hay el reconocimiento de que se recolectaron el 1%, además después pasó el tercer paso, que es que el CNE valida la solicitud. El cuarto paso es la validación en cactahuellas del 1%, y después el quinto paso es la verificación del 1%. Veamos que apenas los primeros 5 pasos es en torno al 1%, y ese 1% ¿qué quiere decir? Expresa concretamente el hecho de que la organización política que desea activar el referéndum revocatorio tenga la validez para poder solicitar el derecho a activar el resto del procedimiento. Y el resto del procedimiento ahora viene en torno al 20% establecido constitucionalmente para poder convocar el revocatorio. ¿Qué quiere decir eso? El paso 6 es solicitud de la activación del referéndum revocatorio. Por eso es que muchos dicen el referéndum revocatorio no está activado, y efectivamente no está activado hasta que no se haga el paso 6, que es la solicitud de la activación. Después el paso 7 es el informe de procedencia. El paso 8 es la publicación de puntos de validación del 20% del registro electoral, para que todo el mundo sepa, esta recolección del 20% lo hace fundamentalmente o está organizado por parte del Poder Electoral. El 9 es la validación en cactahuellas de ese 20%. El paso 10 es la verificación del 20%. El paso 12 es la convocatoria al referendo. El 12 es la campaña electoral, el 13 es el referéndum revocatorio y el 14 son las elecciones presidenciales, si en el 13 se decide sancionar al presidente Maduro, raspando su gestión como consecuencia de los errores cometidos. Vamos a revisar esto con mayor calma posteriormente, pero les invito a quienes tengan duda, ahí está Efecto Cocuyo, creo que es una información bastante valiosa. Vamos a la siguiente información. La siguiente información la tomamos del Nacional. Titula: el TSJ declaró nula e inexistente incorporación de diputados suspendidos de Amazonas. Esto pica y se extiende. Sin duda que la incorporación o la reincorporación de los diputados que habían sido previamente proclamados, pero que después hubo una sentencia desproclamándolos, va a traer consecuencias como por el hecho del encuentro de poderes, de la contradicción que se genera. Pero si nos vamos a la raíz del asunto, más allá del interés de la Asamblea Nacional o del TSJ, del gobierno o de la MUD, la verdad es que el Estado de Amazonas tenía 6 meses sin representación de diputados en la Asamblea Nacional, y eso también es violatorio de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el derecho que priva en ese sentido? Es lo importante. Porque aquí lo lógico es que si hay comprobados hechos que demuestran que hubo irregularidades en la elección de los diputados en Amazonas, inmediatamente había que repetir las elecciones. ¿Por qué después de 6 meses no se ha repetido ninguna elección? ¿Por qué después de 6 meses lo único que se discute es si se debe reincorporar o no los diputados? Porque después de 6 meses la Asamblea Nacional, en un acto de confrontación ante el resto de los poderes, tiene que reincorporar a estos diputados. Insisto, si estos diputados, como dice el Poder Ejecutivo, deben ir presos, también deben ir presos aquellos que desde el Poder Electoral y desde el Poder Judicial han incumplido con el hecho de que el Estado de Amazonas tenga representación en la Asamblea Nacional, porque es un derecho constitucional que no tiene derecho a vacío. Vamos a la tercera información, y aquí nos vamos a intercalar también con la información del Correo del Orinoco, que es la siguiente. Primero tenemos a La Patilla. Tarek El Aizami afirma que se han encontrado con opositores para acordar el diálogo. Qué irónico, ¿verdad? Esta gente, en verdad, que tiene el caradetablismo atravesado en las sienes. Esta es la misma gente que, si uno va a la Asamblea Nacional a debatir con la oposición, o si tiene diferencias con la Mesa de la Unidad Democrática y se toma uno una foto al lado de ellos debatiendo, pues entonces dicen y afirman que uno es un traidor, saltatalanquera, contrarrevolucionario, bla, bla, bla. Pero ellos sí se pueden reunir en secreto, de manera privada, con actores de la Mesa de la Unidad Democrática para negociar. Y sale una persona como esta, y vamos a ver en el Correo del Orinoco. Sale entonces Diosdado Cabello diciendo que con la derecha no habrá negociación jamás y nunca. Que se pongan de acuerdo. Vamos, si puedes devolverte un momento a la información de La Patilla, porque es importante el contraste. Vemos a este señor diciendo que se han encontrado con opositores para acordar el diálogo. No sabemos al final, siendo conversaciones secretas, qué otras cosas se han acordado, porque eso es el problema y el dilema
de lo secreto, de lo oculto, de lo hecho debajo de la mesa, mientras entonces Diosdado Cabello dice que no habrá negociación jamás y nunca. El mismo que se reunió con John Kerry en Haití y no sabemos qué fue lo que discutió con John Kerry en Haití. En verdad que el contraste es muy fuerte. La ironía es demasiado poderosa. Porque además también la misma oposición se niega y se resiste al diálogo, la Mesa de la Unidad Democrática, pero porque al final estos dos sectores debajo de la mesa, algunos de estos dos sectores dentro del PSUV y dentro de la MUD, siguen buscando acordar cosas. Y eso lo vamos a demostrar en el video de la entrevista con Ramos Alub que vamos a ver en el próximo segmento. Ya regresamos. Visor País a través del venezolanotv.com.be. Les recordamos que también es retransmitido a través de aporrea.org. Nosotros salimos en la parrilla del venezolanotv.com.be los martes a las 8 de la noche. A partir de ese momento, usted puede empezar a ver en la rotación de la parrilla del Venezolano TV nuestro programa. Y al día siguiente, seguramente va a poder encontrar en aporrea.org el video por descarga a decisión de quien entre en la información y desee ver el programa completo. En este segmento quiero detenerme para escuchar a Ramos Alub, presidente de la Asamblea Nacional, en una entrevista hecha por Notiminuto, Telecaribe y además el Venezolano TV, en donde Ramos Alub en 3 minutos, esta es una selección de que hace Notiminuto de la entrevista, hace unos importantes señalamientos y unos importantes hitos de reflexión en relación con la intencionalidad real de un sector de la Mesa de la Unidad Democrática en relación con la discusión de la voluntad democrática de nuestro país. Lo primero es, bueno, el lanzamiento público de Ramos Alub como candidato a la presidencia de la República, y los otros elementos los vamos a señalar después de que veamos el video. Vamos a verlo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, aseguró que podría ser candidato a primarias presidenciales de concretarse el revocatorio. Seguramente que sí, y Enrique Capriles también, y no sé cuántos habrá, seguramente que habrá varios candidatos. Hay que contarse. En entrevista exclusiva con nuestra periodista Mariana Gómez para el programa Tiene la Palabra Diputado, que transmite Telecaribe, el Venezolano TV y Notiminuto.com, el parlamentario destacó que confían en una salida constitucional del presidente Nicolás Maduro. La situación en Venezuela es una situación de hecho. Aquí evidentemente ni hay una dictadura de corte clásico, pero mucho menos hay una democracia. Van a hacer lo que sea desde ese tribunal para mantener ahí artificiosamente a Maduro en el poder. Ayub aseguró que si el revocatorio no se realiza este año a través de una enmienda constitucional, pueden solicitar que el vicepresidente no agarre el mando. Por eso propusimos la enmienda, que no está descartada, por cierto, para que en caso de revocatorio después de este año, si es que se efectúa, si es que deciden sabotearlo este año y lo vamos a hacer el año que viene, el vicepresidente a dedo o la vicepresidenta a dedo no culmine el mandato, sino que sea una persona designada fuera del seno del gobierno y no dejado por el presidente a dedo. Señaló que si el diálogo se lleva a cabo, asistiría, pero el mismo tendría que ser un hecho público. Si hablas, te critican, si no hablas, te critican. Es que la gente cree que si nosotros vamos a dialogar, vamos a hacerlo con los pantalones en los tobillos. La gente nos conoce muy bien. Además, eso no sería tampoco un diálogo en un cuarto oscuro. Por eso es que queremos que esté presente el Vaticano, además de los presidentes mediadores. E incluso estamos de acuerdo también con que esté presente el secretario general de la Unión Interparlamentaria Mundial, que apenas la semana pasada estuvo entre nosotros, logró hablar con nosotros ampliamente, con los diputados, con el presidente. No pudo hablar ni con el Consejo Nacional Electoral, ni con el Tribunal Supremo de Justicia. Con respecto a la confianza que les fue otorgada por los electores que votaron por la bancada de la oposición el 6 de diciembre, aseguró que no les han defraudado. La gente, a pesar de todo eso, sigue apreciando y evaluando a la Asamblea como único poder autónomo de una manera históricamente elevadísima. O sea, porque nunca el Parlamento venezolano había tenido estos niveles de aprobación y de respaldo en la opinión pública. Yo no he cambiado absolutamente, lo que ha cambiado es alrededor. La misma gente que ahora se toma fotos, selfies conmigo, etcétera,
porque estoy en un buen momento, llamémoslo así. Era la misma gente que hace 2 años me decía de troglodita, bueno, que me veían y de casualidad no me pegaban. Les invitamos a sintonizar Tiene la Palabra Diputado a través de Telecaribe y El Venezolano TV para poder disfrutar de la entrevista completa. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notimundo. Yo no desearía hablar de Ramos Alú, pero es que es inevitable porque es el presidente de la Asamblea Nacional. Porque además es una de las cabezas más visibles de la mesa de la Unidad Democrática y porque el hombre genera algunas ideas y planteamientos que definitivamente hay que debatir y que hay que rebatir. Fíjense ahora el nuevo mecanismo que se ha inventado la oposición venezolana, un sector de la oposición venezolana, tratando de darle la vuelta a lo que es el referéndum revocatorio en función de lograr el objetivo de obtener el poder de manera inmediata y no a través de una elección presidencial como consecuencia de este referéndum revocatorio. Lo primero que hay que decir es que el referéndum revocatorio, si hubiese voluntad política, efectivamente se desarrollará este año. Pero de ahí a pensar que el referéndum revocatorio del año que viene es un escenario que veníamos advirtiendo, lo está manejando un sector de la oposición venezolana. Para ellos incluso conveniente, para este sector, es conveniente que se haga ese referéndum revocatorio del año que viene, porque al final la posibilidad de que haya un presidente de transición, ya no designado a dedo por el presidente Maduro, sino como ha dicho Ramos Alú, como consecuencia de una enmienda designado a dedo por ellos, permite generar 1 o 2 años de un presidente que tome las medidas que alguien electo no tomaría. Porque ellos consideran que las medidas que se deben tomar son medidas de choque contra la población venezolana desde el punto de vista económico, porque no ven otra salida sino una sola concepción, que es la concepción neoliberal, para poder revertir el entuerto de todo este desastre económico que se ha suscitado como consecuencia de un modelo que ni es socialista, ni es de derecha, ni es de izquierda, ni es de centro, sino que simplemente es un desastre. Pero ellos, desde el punto de vista de la separación ideológica, y tratando de señalar que este es un modelo de aplicación socialista, entonces, bueno, hay que revertirlo aplicando el modelo contrario que es el neoliberalismo. Al final, un candidato presidencial, un precandidato, ¿no? En esa confusión entre su aspiración personal y el rol que le corresponde como presidente de la Asamblea Nacional, ahora nos introduce en un nuevo tema, que es la posibilidad de que haya una modificación el año que viene que no esté avalada por la mayoría de la población venezolana en función de la designación de un presidente. Porque si uno es ilegítimo pero legal, como sería el designado constitucionalmente como consecuencia de un referéndum el año que viene, el otro, como consecuencia de una enmienda que no queda muy claro en cuánto tiempo y cómo se puede operar para que efectivamente se haga ese cambio, pues tendría una condición de ilegal y de ilegítimo. En este marco vemos cuál es la voluntad democrática de sectores de oposición de resolver este problema. No creen en el referéndum revocatorio como derecho, creen en el referéndum revocatorio como un mecanismo para poder asaltar el poder. Y eso definitivamente hay que seguirlo debatiendo de manera democrática y de manera certera, porque lo que debemos defender fundamentalmente es el derecho de la gente, el derecho de las mayorías y fundamentalmente también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, lograda en un proceso constituyente. Hasta aquí, Visor País. Que queremos que nos sigan acompañando, así que los invitamos a sintonizar el venezolano tv.com.be y también a través de aporrea.org. Un abrazo del tamaño de la patria grande.